Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a aprender vamos a en este caso a reforzar lo que sería la dinámica de físicas aplicando telas. En este video voy a explicarles un par de trucos de cómo renderizar en animaciones con tela o aplicaciones con tela para productos o para montajes que necesiten ustedes tener en caso tal de que, por ejemplo, quieran crear, por así decirlo, como por ejemplo con productos que se acompañen bien con lo que es el entorno de este tipo de material, ¿no? Bueno, ya anteriormente, ya en otros videos, ya hemos hablado sobre las dinámicas de la física de la tela, pero ahora aquí lo que vamos a hacer es que vamos a repasar un par de puntos para entonces tenerlos más frescos y poder actualizarle algunos detalles. Bien, lo primero que vamos a hacer es que voy a crear un plano, que creo que ya con esto ya empezaríamos lo que es el repaso. Ok, una vez que tengamos este plano, ya lo hayamos escalado por 2, voy a apretar Tab y entonces en el modo edición me voy aquí a darle clic derecho donde dice subdividir. Este valor lo voy a subdividir unas 80 veces, por ejemplo. No quiero subdividirlas tantas veces. Y entonces una vez que ya tengamos ya esta tela, por así decirlo, lo que es este plano, obviamente todavía no tendría lo que es la dinámica de animación de tela. Para eso me voy aquí donde dice físicas y aquí veremos que nos sale un submenú. En este submenú nos salen como fuerzas en campo de fuerza, en lo que es cuerpo suave, lo que es collision, fluidos, etcétera. Esto podemos verlo en otros videotutoriales más adelante. De momento vamos a concentrarnos en CLOT. ¿Ok? Una vez que tengamos CLOT, si yo aprieto la barra de espacio, veremos que mi plano se va hacia abajo. Y esto es porque tenemos las físicas activadas. Recuerden, Blender simula de la forma más precisa, por así decirlo, posible, todo lo que es el entorno que lo rodea. En este caso, ya que tenemos la gravedad activada, que podemos ver que lo vemos aquí en escena, veo que la gravedad está en el valor como está en la vida real, de menos 9.8 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que lo voy a desactivar. Y si yo aprieto nuevamente espacio, veremos que nuestro plano no se anima y no va hacia abajo. Bien, entonces para nosotros crear dinámicas dentro de nuestro programa, ya ustedes por lo menos ya habrán visto un par de videos anteriormente que si yo coloco por ejemplo un objeto, en este caso voy a colocar un cilindro, ya que vamos a aprovechar que tengo algo así como un vino en la portada de lo que sería la física. Yo quisiera atraer lo que sería este cilindro hacia el plano. Una forma para hacerlo, que creo que más que uno lo habrán intentado alguna vez, es en Collision. Y si yo me voy aquí al plano, por ejemplo, de animación, en el timeline, si yo quiero dar, por ejemplo, un 60, voy a comenzar de uno, voy a apretar I y donde dice location y lo voy a animar hasta el keyframe 60 y lo voy a bajar, ok, hacia la parte de abajo de nuestro plano. Esto va a ser como, por así decirlo, la animación base, ¿no? Cosa que si yo bajo esto, veremos que bueno, que en efecto mi cilindro interactúa con lo que es el plano, que en este caso está intentando simular lo que es la tela, ¿no? Lo que es la parte sólida de nuestro telaje. Bien, una vez que ya tengamos ya esta parte, esta base ya comprendida, podemos ver que nuestro plano empieza a seguir animándose conforme el cilindro vaya presionando hacia abajo, nuestra tela va yendo también igualmente respectivamente a su forma. Obviamente si le damos todavía más animación, más tiempo de animación, veremos que la tela, al no haber gravedad, este va a ir retrayéndose un poco más hacia abajo hasta más o menos separarse de nuestro cilindro. Cosa que evidentemente yo en este caso no quiero que ocurra. Yo lo que quiero es que ese plano esté más o menos, por así decirlo, como si el cilindro atravesara nuestro plano, nuestra tela, pero esta tela tuviera una especie de viscosidad o una especie de material que parezca que abraza el cilindro. Algo así como en la muestra que les puse al inicio del video. Voy a aplicar
lo que es una fuerza física. ¿Ok? Yo en este caso voy a irme a la posición lateral y voy a apretar Shift A. Y entonces aquí donde dice fuerza, campo de fuerza, le puedo colocar una opción que dice Force. Veremos que nos sale este escenario, este elemento, que vemos que tenía una cantidad de círculos o de esferas que lo están rodeando. Y aquí tenemos la fuerza, que sería, bueno, este empty que vemos aquí en pantalla. Yo lo que quiero ahora es pasar que esa fuerza abrace al cilindro para que entonces ese cilindro parezca que sea abrazado por la tela. Se las voy a aplicar de la siguiente forma. Yo lo que voy a hacer es que me voy a ir al centro, más o menos al centro del cilindro, de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a enlazar esa fuerza al cilindro. En este caso voy a apretar primero en lo que es la fuerza física y después el cilindro. Y entonces voy a darle control P. Y le voy a dar donde dice en Set Parent To, voy a darle donde dice Object. Cosa que la fuerza física lo que va a hacer es que se va a enlazar al movimiento, se va a adjuntar al movimiento de lo que es el cilindro. De momento podemos ver que no hay mucha diferencia y es porque la fuerza física que le hemos aplicado es un valor muy bajo. Para yo entonces aplicar que esa fuerza física sea de un mayor valor, lo que voy a hacer es que voy aquí seleccionando la fuerza física, me voy aquí donde dice lo que es las propiedades de la física y aquí veremos que nos salen algunos valores, por ejemplo punto, fuerza, fluido, etc. Yo voy a darle un valor de menos 200 de esta manera y si yo le voy a dar nuevamente play de esta forma, vemos que ahora empieza a haber más pliegues dentro de nuestro plano. Vemos que antes no se plegaba lo que era el lateral del plano, ahora sí vemos que efectivamente hay más distorsión, hay como más deformación. Voy a darle play y ahora aquí vemos que el plano ya no queda como limitado a solamente un movimiento y por eso ya se empieza a separar o empieza a ir hacia abajo de forma indiferente, ¿no? Ahora el plano empieza a abrazar al cilindro de esta manera y esto es lo que obviamente crea ese efecto como si el plano estuviera jugando un factor abrazador sobre nuestro cilindro. Esto obviamente funciona para cualquier tipo de ejercicio, por ejemplo, si se fijan en lo que era el anterior, en lo que era el vino, por ejemplo, en este caso vamos a buscarlo. Voy a escribir aquí wine. Voy a poner aquí dice free first. Yo lo seleccioné uno cualquiera, en este caso voy a seleccionar este. Voy a hacer el mismo procedimiento, solo que en este caso vemos que aquí tengo mi vino. Voy a escalarlo de esta manera. Voy a rotarlo 90 grados y vemos que aquí tengo pues bueno lo que sería el vino. Voy a rotarlo aquí menos 90 grados otra vez y voy a colocarlo así para que quede más o menos acostado sobre nuestro plano y obviamente en la parte superior para que este luego caiga hacia el plano. Bien, entonces una vez que ya tengamos nuestro plano, si ustedes ya habrán notado, pareciera que cuando va bajando la botella de vino, lo que es este plano queda como algo limitado, pareciera como si, por si en caso voy a seleccionar una cámara, no va a quedar muy bien dentro del cuadro. Entonces para nosotros solucionar eso solamente voy a escalar mi plano por 2, así un poco más grande, de esta manera. Y voy a crearle otra con clic derecho, más subdivisiones, una vez más, para que no se pierda lo que es la forma y la definición de la tela. Entonces voy a alinear más o menos en el centro, creo que ahí en esa posición queda bien. Voy a alinear entonces lo que sería ese empty, esa fuerza, apretando entonces ya después nuestra botella de vino y apretando control P, donde dice Object. Y entonces, una vez que ya tengamos ya esto, voy a crearle entonces la dinámica de animación. Voy a apretar I, me voy hasta el keyframe 60. Ok,
Ok, vemos que aquí nuestra tela se deforma un poco si yo avanzo, porque recuerden que la fuerza física todavía está actuando dentro de nuestro entorno. Voy a bajarlo así más o menos hasta acá y voy a apretar I, Location, para entonces crear entonces esa animación. Bien, una vez que ya tengamos ya lo que es nuestro plano, nuestra botella de vino y nuestra fuerza ya totalmente animada y secuenciada, lo que vamos a hacer ahora es que voy a indicarles cómo guardar una animación sin tener que estar sacrificando cada vez que previsualicemos lo que es la parte del plano con la parte de lo que es el objeto a colisionar, en este caso la botella de vino. Aquí es muy importante siempre tomar en cuenta qué cosas son más importantes a la hora de crear dicha animación. Por ejemplo, aquí podemos ver que también tiene lo que es una etiqueta y lo que es una tapa, que es la parte superior de nuestra botella de vino. Esto no lo veo per se necesario tener que aplicarle también físicas de colisión porque ya están dentro del contorno de la botella. Ya no es importante tener que hacer que estas colisionen sobre la superficie de nuestro plano. Entonces, si ya lo veo, entonces es innecesario tener que agregarle también en lo que es ese detalle de colisión de nuestro plano sobre la botella. Bien, una vez que ya tengamos ya esto entendido y ya la fuerza física establecida, lo que les voy a indicar es lo siguiente. Yo aquí tengo, bueno, a esto lo hice antes para que pudiéramos ver la previsualización, pero esto lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a dar en borrar. Veremos que aquí tengo una ventana que sale que dice caché. Y aquí sale obviamente lo que es la parte que dice como bake, dice calcular fotogramas, etcétera, etcétera. Y una vez que ya hayamos ya visto todo esto como las colisiones, los atributos de colisión, todo esto lo vamos a dejar tal y como viene por defecto en el programa. Aquí nos vamos a ir a la opción que dice Bake. Esto lo que nos va a permitir es ver una previsualización, perdón, de lo que es la botella animándose sobre nuestro plano, en este caso la tela. Esto lo vamos a hacer con el propósito de que cada vez que querramos ver cómo va a quedar la composición final, no tengamos que estar, por así decirlo, suponiendo que va a quedar al final de esa manera, sino que si yo le doy en Bake, veremos que aquí le doy al clic izquierdo, empezará a pensar fotograma por fotograma. Esto lo que nos hace es que nos facilita la previsualización final de cómo va a quedar la toma. Cosa que, por ejemplo, si yo llegara a borrar uno de los elementos o algún otro elemento dentro del plano o de la botella, no va a disminuir o no va a resentir la animación. Cosa que nos viene bastante bien porque esto obviamente nos ayuda a conservar esas propiedades sin tener que estar volviendo nuevamente a recargar o a pensar nuevamente en animación por animación. Esto nos viene mucho mejor para aquellos que no tengamos computadoras muy potentes, por ejemplo, computadoras que sean con un procesador un poco más pequeño o una gráfica más limitada. Esto nos viene bastante bien porque ya él calcula todos los fotogramas en base a la animación, a la secuencia, en este caso de físicas que hemos implementado dentro de nuestra botella. Bien, voy a darle adelantado al video para que podamos ver entonces el resultado final. Bien, una vez que ya tengamos ya el bake ya totalmente pensado, vemos que aquí ya han pensado 60 frames. Esto no se los mencioné, pero ustedes pueden darle en lo que es hasta donde ustedes quieren animar el fotograma para no tener que pensar hasta el frame 250. Pueden darle que comience en el fotograma 1 y termine en el fotograma 60. Esto es un detalle importante para no tener que estar pensando todo el lineamiento. Bien, una vez que ya tengamos ya nuestros fotogramas con el bake calculado, vamos a ver cómo queda. Le voy a dar a play y veremos que ahora en efecto el plano junto con la botella de vino ya están totalmente pensados dentro de la física o del entorno del programa. Veremos que aquí tenemos lo que es la fuerza física envolviendo parte de lo que es esa rugosidad de la tela y podemos ver que bueno, en efecto la botella de vino está atravesando lo que es ese plano, ¿no? De esta manera. Entonces, voy a un ejemplo para indicarles por qué es importante en mi caso hacerlo.
Bien, yo en este caso voy a borrar, o no voy a ocultar solamente lo que es la parte del el contorno de la botella de vino. Veo que está la fuerza física, pero podemos ver también que en efecto empieza a deformarse la tela. Y esto es porque obviamente le hemos creado el bake a nuestro plano, ¿no? Entonces, esto va a seguir funcionando de esta forma hasta que nosotros querramos, por ejemplo, hacer otra animación, tal vez una rotación o algo por el estilo. Y obviamente eso va a afectar lo que es el bake del plano, ¿no? O sea que si yo quisiera borrar, por ejemplo, voy a borrarlo nuevamente y voy a darle, por ejemplo, hasta el fotograma 80, por ejemplo, del fotograma 1 al 80, ya veremos que si yo le doy nuevamente espacio, no hay, por así decirlo, un elemento que maneje, en este caso el sólido, que es la botella de vino, ya no está traspasando el plano porque ya hemos reiniciado nuevamente la secuencia de lo que es el elemento, ¿no? De esta manera. Entonces, otra vez nos tocaría volver a hacer el bake y esperar entonces el resultado. Aquí es un detalle importante. Siempre tengan en cuenta que esto obviamente este proceso va a demorar un poquito más dependiendo de la computadora de cada uno. Pero esto por lo general demora, si son algunos fotogramas y unas cuantas físicas, de entre 2 a 5 minutos, eso más o menos. Bien, ahora como podemos ver, este es el resultado final de lo que sería una vez ya haber hecho el proceso de bakear. Y podemos ver que ya ahora sí la botella de vino con la tela sí funcionan de forma sumamente correcta. Ok, entonces una vez que ya tengamos ya este escenario hecho, yo en este caso voy a crear un nuevo archivo para entonces explicar el siguiente ejemplo. Me voy aquí a ventana de general, voy a crear un plano, lo voy a subdividir unas 100 veces en este caso. Y ahora vamos a darle entonces a lo que es la parte de escultura. Esto sería un principio más básico que avanzado, pero es un principio que yo quiero que tengan presente para cualquier cosa que necesiten. Si tienen que darle algún detalle, alguna superficie en concreto a lo que vendría siendo un plano en este caso, con un producto ya sea para detalles, arrugas, etcétera. Y si nosotros bajamos aquí, veremos que tenemos una serie de pinceles. Vamos a ver uno que dice Clot. Este lo que nos va a permitir es que nos va a hacer lo que sería la deformación de nuestra malla en aplicando lo que sería, pues bueno, un pincelado, por así decirlo. Vemos que si yo arrastro, doy clic izquierdo y arrastro, podemos ver que si yo modifico la fuerza, veremos que en efecto puedo estirar las puntas o puedo arrugar lo que sería la superficie. Si yo aprieto F con el teclado, puedo modificar el tamaño de mi tela y así entonces podemos ver que ahora crea algo así como una dinámica, ¿no? De textura. Podemos ver que nos resulta bastante bien. Podemos estirarlo, distorsionarlo, hacer que gire, etcétera. Y esto nos ayuda mucho cuando, por ejemplo, como les había mencionado, queremos dar detalles de tela más profesional. Vemos que obviamente esto está como muy geométrico y es por eso que voy a darle un modificador apretando Control 2 para agregarle un modificador de Subdivision Surface. Y si me voy nuevamente a la ventana de Sculpture, pues igualmente se aplica dicho efecto, ¿no? Es muy interesante. Y esto ustedes pueden jugar un poquito, por ejemplo, aplicarlo en planos o en cubos y sobre todo en planos, básicamente, para así entonces ustedes usarlo en sus proyectos, ¿no? Esto por lo general yo también estoy más o menos aprendiendo a cómo hacerlo, pero este es el principio, ¿no? Una vez que ya tengamos ya esto comprendido de esta manera, voy a apretar Control Z para regresar nuevamente al plano de origen. Y aquí veremos que si yo selecciono este pincel, es decir, el de Clot, nos saldrá este menú
que está en la parte de herramientas, ¿no? Y veremos que nos sale una serie de atributos, lo que es el tamaño del pincel, lo que vendría siendo la fuerza, que es igualmente lo que tenemos acá arriba. Y aquí nos sale lo que es que simulación de área, límite de la simulación, es decir, el rango que tiene en base al plano. Esto por lo general casi no lo tocamos. El que sí vamos a tocar va a ser este que dice que deformación, que sale la formación drag, push, pinpoint, etcétera, etcétera. Estos 8 principios que tenemos aquí son los que nos van a ayudar a crear diferentes simulaciones de textura en base a lo que le apliquemos a la superficie. Por ejemplo, y aquí vimos que utilicé lo que era drag. Esto es como una especie como si alguien jalara la tela, ¿no? Con un mazo o algo así por el estilo. Por ejemplo, de esta manera podemos ver que la estiramos así como si fuera una mano. También tenemos lo que es push. Este vendría siendo como para empujar, algo así como si colocaras un codo sobre una almohada o algo por el estilo. Vemos que como que hunde la superficie y esto obviamente crea este efecto interesante, ¿no? Que es como si estuviera hundiendo una almohada que tenga un relleno, por así decirlo tal vez. Aquí vamos a cambiar ahora y dice pinch point. Este vendría siendo como cuando uno agarra entre dedos lo que son los extremos de una tela. Algo así como si alguien estuviera peñiscando una tela. Esto es bastante bueno también. Este efecto lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando tiene puntos, como en almohadas o algo por el estilo. Vamos a ver donde dice ahora pinch perpendicular. Esto es algo así más o menos parecido, solo que en vez de ser un punto, ahora sería como si lo estuvieras haciendo de extremo a extremo, de esta forma. Este por lo general, por lo que yo he visto en videos, no se usa mucho porque es mucho más complejo y es para superficies más amplias. Aquí tenemos inflar, pues me imagino que es casi lo mismo que lo que es push, pero es hacia arriba en este caso. Ahora vemos que se invierte lo que es la deformación. Vemos que ahora es hacia arriba de esta manera. Podemos ver que ahora en vez de empujar hacia abajo, pues ahora está jalando hacia arriba. Ok, vemos aquí dice grab. Es algo muy parecido a drag, solo que en este caso es mucho más fuerte. Podemos ver que aquí ahora jala todo el contenido en base a un punto. Expandir. Esto vamos a achicar un poco más el pincel. Esto creo que solamente funciona en base de plano. Por ejemplo, vemos que no deforma el plano, pero sí lo extiende hacia los lados. Este tampoco creo que se utiliza mucho. Y para terminar tenemos el que dice Snake Hook, que es algo así como una serie de puntos, ¿no? Por ejemplo, si un factor de deformación como el viento o algo así más leve como otra tela o otra superficie puede manipular o puede afectar. Vemos que si yo mantengo clic izquierdo y voy desplazando, veo que se deforma de forma leve. No hay una deformación muy marcada. Y esto creo que tampoco se utilice mucho, pero sí es muy interesante. Aquí ustedes pueden mezclar las modificaciones. Yo les recomiendo que lo hagan de esa manera, que vayan, por ejemplo, jugando un poquito con lo que es el contorno, luego vayan rotando de cada uno de los elementos para entonces ustedes ir jugando con las formas y luego ustedes pueden utilizar estos patrones que yo les estoy mostrando y aplicarlos, por ejemplo, en un producto, por ejemplo, en los ejemplos que les estoy dejando en pantalla, que es algo así como que yo solamente coloqué un plano y fui jugando con la perspectiva del producto y de la cámara para entonces a ir viendo cómo quedaba el efecto. Muy interesante. Y con eso, chicos, sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video tutorial. Si tienen más consultas o quieren saber un poco más sobre este tipo de tema, pueden dejarlo en el comentario, en la caja de comentarios, para entonces yo poder saber averiguar y poder entonces dar a conocer más sobre este tema. Y nada, chicos, me despido, nos vemos. Un saludo, hasta pronto, cuídense.